le acercamos la propuesta para la Cámara Baja del Congreso de la Nación. Estamos hablando precandidato a diputado, el doctor Oscar Atienza. Doctor, ¿cómo le va? Muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está, Gabriel? Gracias nuevamente por la convocatoria. No, por favor, Doc, gracias a usted por venir. Coméntenos sobre su idea de ser precandidato a diputado nacional y sus propuestas brevemente. Bueno, la verdad que esto surgió a partir de un grupo de gente que nos veníamos reuniendo ya hacía 1 año y medio y de pronto empezaron a organizarse en comisiones de trabajo, empezamos a elaborar propuestas. Más de 70 propuestas tuvimos durante toda esta pandemia, propuesta que nos costó muchísimo lograr meter para que algún diputado la tomara y la llevara adelante. La verdad que fue una tarea difícil. Solamente hubo un video que escuchó el presidente a través del cual se enteró que la presencialidad escolar era un problema y efectivamente cerró las escuelas y la cantidad de casos bajó. Hasta el día de hoy está bajando y se está estabilizando en una cantidad que más o menos la que tenía que tener Argentina. Así que bueno, ante la imposibilidad de eso, una amicus curiae también que tuvimos para presentar en la causa de la presencialidad escolar en la Corte Suprema de Justicia, tuvimos inconveniente para poder encontrar el canal político, así es que lo tuvimos que presentar solo. Todo eso hizo que decidiéramos armar una lista y presentarnos, ¿no?, como corresponde, con propuestas en el eje sanitario, en el eje de pobreza y desocupación y en el eje de educación. Son los 3 ejes que vamos a trabajar y tenemos candidatos para esos 3 ejes. Sobre la parte de la presencialidad escolar, es como que se han ampliado las burbujas, según parece, y se estudia ampliar aún más el aforo, por llamarlo de alguna manera, en las aulas. ¿Cómo lo toma usted esto? Es riesgoso. Digamos, si vos estudiás el momento, la cantidad de casos que tiene la Argentina es una cantidad baja que te permitiría esa situación. Pero justo es el momento en el que te ingresa una variante, la variante Delta, que es 1260 veces, tiene 1260 veces más partículas virales que la original. 1260, es decir, las han contado. Así es, por cada partícula viral que había en la variante original, acá hay más de 1200. Lo que requiere que entre 2 personas que estén juntas uno a la otra, en no más de 30 segundos a 1 minuto se logren contagiar. Antes, para poder contagiarte necesitabas por lo menos 15 minutos. Ahora con 30 segundos a 1 minuto. Así que por lo menos yo lo veo arriesgado, ¿no? De hecho, por ejemplo, en Estados Unidos tuvieron casi 100.000 infectados de menos de 18 años en apenas 7 días. Y antes de ayer hubo un comunicado que sacaron expertos en pediatría en el New York Times avisando lo que estaba pasando porque empiezan a saturarse en Estados Unidos las salas pediátricas, los centros de atención de salud pediátricos. Así que sin lugar a dudas es un riesgo, ¿no? Yo lo pensaría y tomaría algunas medidas antes de habilitar eso. Atienza, ¿cuáles son las propuestas para los jubilados? Hace algunos programas atrás hicimos aquí un estudio con una nutricionista y determinamos que con la jubilación mínima, que es la que cobra la inmensa mayoría de los jubilados, alcanzaba para 25 días de alimentación. Ninguna otra cosa más que 25 días de alimentación. Los otros 6 días del mes no podían comer nada, no podían vestirse, no podían higienizarse, absolutamente nada. ¿Qué le dice usted y a eso esa es un gente? promedio, eso es un promedio. Hay gente que está muy por debajo de ese tema. Mira, hemos estado visitando comedores en estos últimos tiempos. Y lo que más, el grupo etario que más se ha acercado a los comedores es el de la gente, el adulto mayor que tiene una jubilación que cobra lo mínimo. Así es que hay un problema de alimentación de base que hay que empezar a cubrir. Y lo otro que tiene que hacer el Estado es empezar a blanquear todos los empleados en negro que tiene, como son el equipo de salud, que los tiene precarizados con monotributo, y cuando eso ocurra van a tener mucho más fondos para poder pagarle a los jubilados. Basta de precarizar al equipo de salud. El médico, tenés médico y tenés enfermeros en la provincia, kinesiólogos, fisioterapeutas, que llevan 10 años trabajando, no solo en esta provincia, en distintas provincias del país, con un monotributo. No tienen vacaciones, no tienen aguinaldo, no tienen absolutamente nada. Es decir, eso hay que terminarlo y solucionando un poco ese tema también vamos a tener un poco más de fondo para los jubilados. La necesidad básica del jubilado hoy es cubrir la alimentación, que tengan para comer los 30 días que tiene el mes, ¿no? La verdad es que la mayoría ni siquiera llega a eso. Y el tema sanitario y salud están teniendo grandes problemas.
Muchísimo. El acceso hoy al sistema sanitario es prácticamente imposible. Los hospitales no los reciben, no hay turnos, cuesta muchísimo acceder a un turno, así que ese es el otro tema que hay que solucionar urgente, porque tienen patologías para atender de hace mucho tiempo atrás que no están controlando y eso va a terminar ocasionando problemas. ¿Se puede hacer algo contra la inflación desde el Congreso? Es un tema difícil, creo que tendrían que trabajar allí especialistas en el tema. Mi especialidad da mucho más para trabajar los temas sanitarios. Creo que hay mucho para hacer, pero no sé por qué, cuáles son las cuestiones por las cuales en los últimos 30 o 40 años el tema de la inflación no se ha terminado de cerrar. Creo que tienen que trabajar un poco más los especialistas, ni siquiera los especialistas del tema logran solucionar ese tema. 80 años también. Y 80 años también. Por eso me parece que hace falta para solucionar el tema de la inflación un gran acuerdo nacional, ¿no? Porque pareciera ser que se tiran entre todos los extremos y nunca encontramos esa solución, la solución al tema. Algunos dicen que bajando el déficit, aumentando la exportación. La verdad que se ha intentado de todo. Yo creo que hay una falsa... digamos, me parece que hay una cuestión de una falta de credibilidad de la gente en el peso argentino y me parece que esa es la base de todo, lo de incrementar tema. Las exportaciones es medio difícil, prohibiendo exportar, ¿no? Sí. Quizás. Doc, una cuestión que le quiero preguntar, pasando al tema de la pandemia, aprovechando que lo tenemos acá. Encontraron en la planta de fluidos cloacales de Bajo Grande la variante Delta. Y yo pensaba, no sé cuál será el porcentaje de la población de Córdoba que tiene cloaca, conectada a la cloaca, más allá de que pase por la puerta de su casa, y ya para encontrarlo en las aguas cloacales, ¿puede ser que sean más de 72 casos de variante Delta de los que tengamos en nuestra provincia con estos números? Porque a ver, salvo que esas 72 personas tengan cloaca y haya ido y justo ese día hayan tomado la muestra. Eso es muy difícil. En realidad lo que estás pensando es correcto, digamos. Deben ser muchísimas más de 72 personas las que tiran la cadena a diario para que ese líquido sea justo el que tomen en la muestra cuando se sacan las muestras en los grandes tanques y depósitos de aguas cloacales. Es decir, tiene que coincidir justo el momento en el que se tira la cadena, que llega el líquido para que llegue alguien y tome justo esa muestra. Eso no ocurre. La realidad es que debemos tener una alta circulación de la variante Delta en la provincia. Deben ser muchísimos los casos para que esa muestra se pueda tomar. Yo calculo que muchos más de los 1.000 o 2.000 casos que estamos viendo a diario. Es posible que mucha gente lo tenga de modo asintomático porque está vacunada y no se entere. Entonces allí puede estar circulando un poquito más la variante Delta, ¿no? Hablando de vacunas, doctora Atienza, hay gente que ya le está empezando a llegar el turno de la segunda dosis. Los rezagados, miles de rezagados de la Sputnik, ¿no? Que no tenían la segunda dosis de Sputnik y se la combinan con otra. Y esa gente está teniendo muchos síntomas, tienen fiebre, decaimiento. ¿Por qué ocurre esto? En realidad no se conoce bien. Hay vacunas que generan más reacciones adversas que otras. ¿Pero es la gente que combina Sputnik con Moderna, por ejemplo? No, por ejemplo, la gente que usa AstraZeneca solamente. AstraZeneca también es una vacuna que le pega muy fuerte y Moderna por sí sola, cuando la aplica sola, también pega muy fuerte. ¿Y combinándola con Sputnik? También pega muy fuerte. Igual, sí, pero no es que porque se combine con Sputnik genere mayor o te pegue un poquito más fuerte. En realidad no. Son los mecanismos que tienen cada una de las vacunas para generar anticuerpos con algún componente que quizás reactive un poco más el sistema inmunitario. No está claro, la verdad que no está claro, pero hay vacunas que pegan un poquito más fuerte. AstraZeneca y Moderna son difíciles. Para llevarle el concepto a la gente que nos está mirando, ¿cuándo hay que preocuparse por estas reacciones adversas y cuándo hay que tomarlo como algo que va a pasar? En realidad la mayor parte de las reacciones adversas pasan. No te tenés que preocupar porque te pase algo grave. La mayor parte de las reacciones adversas está en decaimiento, un poquito de congestión, moco, un poquito de fiebre, malestar, dolor en el lugar de la inoculación.
No más que eso. De eso no va a pasar. De hecho, no ha pasado. En la Argentina no tenemos casos de reacciones adversas graves, en ningún caso. Así es que... ¿Y cuántos días dura? ¿Cuántos días dura 48 horas. 48 horas. 72 como máximo, en 48 horas. Incluso en la mayor parte de la gente, en 24 horas, esas reacciones adversas desaparecen. Bien, bien. Doctor, resúmanos brevemente, nos quedan 60 segundos, ¿por qué habría que votar su lista? Bueno, nos hemos preparado en esta pandemia, hemos demostrado que estamos preparados para trabajar en lo que queda de la pandemia, que queda un tramo un poquito largo todavía, y en lo que queda de la pospandemia. La pospandemia va a dejar grandes daños a nivel de desocupación, de pobreza. El sistema sanitario hay que rediscutirlo. Nos hemos preparado para eso, hemos estudiado toda nuestra vida. Siempre dije que hay que estar preparado para cuando la oportunidad llega. Llegó la oportunidad y le pido a la gente que nos acompañe con el voto porque nos hemos preparado para esto. Doctor Atienza, que sea con éxito. Muchas gracias por haber formado parte de Meridiano 64. Gracias por la convocatoria. Hacemos una breve pausa, ya volvemos. Quiero invitarte a que te suscribas a nuestro canal de YouTube y actives la campanita. Nos encontrás como Meridiano 64.